Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son las 7 de la mañana con 21 minutos, amigos, y a esta hora arrancamos con nuestra primera entrevista en este servicio informativo, la primera emisión de MQ Noticias, para hablar acerca de lo que ha sucedido hasta ahora en la Asamblea Nacional, a propósito de que ha iniciado este nuevo periodo legislativo. Esta misma semana veíamos precisamente el desarrollo de una extensa sesión del Pleno en la que se procedió a la designación de las respectivas autoridades, presidente, vicepresidentes, integrantes del Consejo de Administración Legislativa CAL. Y para este día viernes, como decíamos al inicio de este servicio informativo, está prevista la integración de las comisiones legislativas permanentes de la Asamblea Nacional. 15 en total, todos los 151 legisladores deberán integrar estas comisiones legislativas, excepto evidentemente el presidente de la Asamblea Nacional. Y decíamos que hay expectativa por la integración precisamente por estos diálogos, estos acercamientos, acuerdos a los que van llegando las diferentes bancadas. Saludamos a esta hora a Mauro Andino, quien es experto en derecho parlamentario, para dialogar precisamente sobre este tema. Él tiene amplio conocimiento sobre los temas inherentes a la Asamblea Nacional y quiero preguntarte, Mauro, buenos días. ¿Cómo has mirado hasta el momento el arranque de este nuevo periodo parlamentario? Belkis, muy buenos días, gracias por la invitación, un saludo cordial para ti, por supuesto para toda la audiencia. Creo que es necesario plantear dos antecedentes que se fueron generando a partir de las dudas o las sombras respecto de la conformación de la nueva mayoría en la Asamblea Nacional. Por un lado, una investigación previa que abre la Fiscalía en contra de los asambleístas porque supuestamente existía cierta intención de impedir que Anabela Asín conduzca la primera sesión de instalación del Pleno de la Asamblea Nacional. Creo que este no es un dato menor porque nuevamente la Fiscalía empieza a asumir un rol político en medio de un escenario político institucional, pero que no le compete participar a este órgano del Estado. Al final del día, pudo conducir tranquilamente la sesión la señora Anabela Asín. Y el otro antecedente que quería plantear es este vallado de la Asamblea Nacional que desde el punto de vista simbólico y en términos democráticos no abona a la tranquilidad de una función legislativa que debe actuar de manera totalmente independiente. Luego de estos dos hechos, obtuvo la mayoría absoluta ADN, opera la regla de la mayoría, así funciona la democracia, pero creo que desde un punto de vista ético, político, pero al mismo tiempo de contradicción ideológica, sí nos deja en el aire algunas reflexiones y algunos cuestionamientos. Primero, ¿cómo se conforma esta mayoría? ¿Y para qué se conforma? Y creo que esto nunca quedó claro. Ni el cómo se conforma porque nunca se divulgó ante la opinión pública esta mayoría con 6 asambleístas de Pachacuti, una ex asambleísta de la Revolución Ciudadana y un asambleísta social cristiano más algunos independientes, se conforma por estos proyectos de ley que tenemos en marcha y esto nunca se difunde. Y esto es Y el para qué, mucho menos. Mauro, si me permites, en la medida en que permanentemente se demanda transparencia en el contexto de estos acuerdos, porque per se los acuerdos, estos diálogos, acercamientos entre diferentes corrientes políticas, no es malo, digamos así, no es negativo, pero sí que es necesario ponerlo sobre la mesa y ser lo mayormente transparente posible. Absolutamente. Es que lo primero que la gente se va a preguntar es, ¿y por qué te unes? Tú, siendo asambleísta de Pachacutic, ¿por qué te unes al bloque de ADN a pesar que durante campaña tuviste programas ideológicos y programas legislativos totalmente contrapuestos? Tú, asambleísta social cristiano, más allá de que pueden tener muchas coincidencias porque ambos son partidos de derecha, social cristianos y ADN, ¿por qué te unes saliéndote de alguna manera de tu línea partidista, porque ni siquiera tus 3 compañeros social cristianos terminan votando por ti? Tú, que habiendo sido asambleísta elegida por la Revolución Ciudadana, ¿por qué terminas aliándote con la mayoría de ADN? Es decir, esa respuesta nunca termina por ser absuelta y me parece que al final del día las formas las formas dejan de importar y los objetivos, las metas legislativas tampoco importan, sino que más bien lo que prevalece es este afán del poder por el poder. Hagamos mayoría,
repartámonos los espacios de la legislatura, a pesar de que ni siquiera le hayamos dicho a nuestros mandantes cuáles son los proyectos de ley que en el mediano y largo plazo durante este periodo nos están convocando y nos están uniendo. Y esto le hace daño no solo a los partidos políticos que pierden a estos legisladores, sino a la política en general, porque es el juego de suma cero. Yo me llevo todo, al resto les dejo nada, que es lo que también se debería cuestionar desde el punto de vista ético, porque al final del día, si bien estos asambleístas que eran de otros partidos políticos llegaron auspiciados con el membrete de estos partidos, en la práctica ya no pertenecen a esos partidos que los auspiciaron. Entonces, en sentido estricto, quien termina por controlar el 100% del CAL, y eso sí que no es democrático, por más que hayan hecho mayoría, es el oficialismo, ADN, porque hay que considerar que tanto a fuerzas políticas como la Revolución Ciudadana, principalmente que representan prácticamente el 40-45% del Parlamento, le dejan fuera del CAL. Y esto, repito, tampoco es democrático en términos de una distribución medianamente racional en el CAL, más allá de que es legítimo, tampoco puedo negar esto, de que hayan armado una mayoría de 80 votos. O sea, Correcto. así funciona el Parlamento y todos los parlamentos del mundo. Ahora bien, este primer momento, digamos así, lo tuvimos en la sesión inaugural con la elección de autoridades. ¿Qué se espera esta tarde con la sesión del Pleno en la que se integrarán las comisiones legislativas, tomando en cuenta este antecedente? Porque se integrarán comisiones, en efecto, en el Pleno de la Asamblea y ya posteriormente cada una de estas mesas tendrá que decidir sobre sus principales autoridades, presidente y vicepresidente. Por lo general, lo que ocurre es que quien lidera esa lista de integrantes de una comisión normalmente luego es electo presidente de esa mesa legislativa. Ahí hay también una suerte de estrategia a propósito de estos diálogos previos que se mantienen. Supongo, y es de colegir, que esta mayoría de 80 votos también funcionará para la distribución de los integrantes de cada una de estas comisiones especializadas permanentes. Recordarle a la gente que existen comisiones que sin duda son más importantes que otras. Eso hay que decirlo. La Comisión de Fiscalización, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y la Comisión de Régimen Económico, me parece, están en el top 3 de las comisiones. Y de ahí podríamos agregar algunas más, la Comisión De desarrollo económico de, también. de Desarrollo Económico, la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, la de los Trabajadores y Seguridad Social, porque muy probablemente se va a intentar nuevas reformas laborales o se va a insistir en este tema, que el año pasado fue negado mediante consulta popular, una cuestión muy puntual que fue el contrato por horas. Más Y me todavía parece cuando una... se diluye esta propuesta de constituyente, Mauro. Correcto. Y yo intuyo que aunque constitucionalmente no se pueda incorporar mediante leyes cambios a la Constitución, a mí no me sorprendería que viendo la práctica política desde el gobierno, se vaya a pretender de alguna manera torcer la Constitución a través de disposiciones normativas de carácter secundario, que son las leyes que tienen que aprobarse en el Parlamento. Entonces, yo creo que estas son las comisiones, se me olvidaba una, la de Relaciones Internacionales y Seguridad, que también me parece es muy importante por todo este clima mismo de criminalidad, los famosos acuerdos o cooperación internacional que se pueda tener, en fin, creo que son las comisiones más importantes. Y es de suponerse que ahí van a ser presididas por los asambleístas de ADN y probablemente le den uno que otro espacio a los independientes y a los asambleístas de Pachacutic que se sumaron a esta mayoría legislativa. Creo que por ahí van a ir los tiros. Y aquí ya desde lo político decir, el presidente no va a tener ningún justificativo en materia legislativa. De hecho, en el periodo que feneció, tampoco había justificativo porque todos los proyectos de ley que envió el presidente de la República fueron aprobados. A veces la ciudadanía se deja llevar por los relatos más que por los hechos concretos. El relato oficial, de hecho, en el tuit del presidente Noboa, cuando le felicita al nuevo presidente de la Asamblea, Olsen, él le dice que ahora sí la Asamblea va a ser un motor y va a dejar de ser palabras más, palabras menos, un obstáculo para el desarrollo del país. La pregunta es, ¿cuándo le negaron un proyecto de ley? Y la respuesta es que jamás, le aprobaron todos sus proyectos de ley. Basta recordar que los proyectos de ley en materia eléctrica
fueron aprobados. Tanto la ley No Más Apagones 1 y luego su ley No Más Apagones 2, por llamarlo de alguna manera. Al final, más bien, el presidente de la República terminó vetando completamente 17 proyectos de ley. Creo que no hay precedente en la historia política de nuestro país donde un presidente haya vetado en un año, año y medio de gestión, 17 proyectos de ley, vetado totalmente. Eso más bien da muestra de que no existía ningún tipo de apertura para poder conciliar con el legislativo y poder construir de forma paralela proyectos de ley que incorporen planteamientos del Ejecutivo, pero también del Legislativo, sino que era una especie de juego de suma cero, o me llevo todo o no me llevo nada en los proyectos de ley. Entonces creo que ahora no va a haber pretextos, de plano van a tener una mayoría absoluta y esto más bien da vía libre para que el Ejecutivo implemente su agenda legislativa. Pero aún eso, Mauro, ¿no crees que es un poco relativo? Digo, hay una cosa que es cierta, hablamos más o menos de una mayoría de 80 votos, esto fluctuó en las votaciones del día miércoles, no se dio así para todos los casos, son 77 votos los que equivalen a una mayoría absoluta y que permiten, por ejemplo, la aprobación de leyes, pero esto un poco se irá midiendo en el curso del tiempo según los temas también que se traten, porque ahí se evidenciarán también posturas, intereses, no solo particulares, sino también de las diferentes corrientes políticas. Entonces, esto también lo vamos a ir midiendo con el paso del tiempo. Yo creo que al menos durante los primeros meses va a existir una especie de luna de miel con el Ejecutivo, Ujú. porque los legisladores que incluso se alejan de sus partidos políticos y de alguna manera traicionan los postulados en términos ideológicos de esas estructuras partidarias que les auspiciaron, lo hacen también en función del músculo político con el cual arranque el gobierno. Es decir, ellos regresan a ver mucho hacia sus provincias, es una lógica que opera aquí en nuestro país permanente, no debería ser así, pero es la forma en la que actúan generalmente muchos legisladores, este sentimiento de la patria chica. No comprenden que representan a la República en su conjunto, sino que asumen que siguen representando únicamente a su provincia. Entonces, como ahora tiene músculo, capital social, amplio respaldo, entre comillas, del presidente Novoa, entonces ellos sienten que deben subirse a esa camioneta ganadora porque si no en sus provincias, donde ganó ampliamente Novoa, entonces les van a ver mal si es que habrían hecho alianza con otra estructura partidaria distinta a la del régimen. Pero esto durante el tiempo, durante los meses, el pasar de este tiempo, puede irse desgranando también. ¿Por qué? Porque mucho dependerá de la gestión política y de los resultados, si son eficientes o no, por parte del gobierno. Si el gobierno tiene resultados efectivos y mantiene este apoyo popular con el paso de los meses, seguramente estos asambleístas lo van a seguir respaldando, más allá del contenido de las leyes. No van a analizar el fondo, sino que van a analizar el momento político. Esta es una de las hipótesis que tengo y lamentablemente así ha operado. Con Guillermo Lazo, cuando tenía apoyo popular, los asambleístas todavía le respaldaron. Cuando Guillermo Lazo empieza a perder músculo político, empieza a desgranarse su mayoría en la asamblea. Los mismos socialcristianos generalmente actúan así. Empiezan por respaldarte y luego con el paso del tiempo, cuando ven que ese actor se desgasta, bueno, sacan el cuerpo. No terminan generalmente apoyándole a ese gobierno, al punto que con Lazo terminaron sumándose también para el juicio político. Entonces yo creo que tiempo al tiempo, ahora puede ser una luna de miel con el pasar de los meses. Esto habrá que evaluarlo en función de los resultados y del músculo político electoral que siga manteniendo el gobierno. Eso marcará la cancha para ver si sostiene o no esa mayoría. Correcto. Mauro, quisiera aprovechar estos minutos que me quedan para tener una lectura quizá un poco más amplia a propósito de esto que conocimos el día de ayer y a lo que hicimos referencia sobre esta puesta en pausa, digamos así, de la idea de una constituyente del gobierno nacional, que cabe decir fue parte de las propuestas de campaña. Sobre eso, por ejemplo, el mismo Pachacutic tenía resistencia, había una postura en el sentido de no respaldar una constituyente, ese era una de las líneas rojas, si se quiere, a propósito de estos acuerdos de los que hablamos. Y finalmente el gobierno nacional recula momentáneamente en esta decisión. ¿A qué lo podríamos atribuir? Creo que hay un antecedente clave y es el pronunciamiento de la Corte Constitucional de hace una semana, Ujú. un dictamen donde la Corte recoge todo lo mencionado en sus precedentes anteriores
y nuevamente ratifica que para llegar a una nueva constitución hay que pasar 3 elecciones. Así de simple. Con eso desmontó este discurso, yo digo no solo mentiroso, embustero, sino además antidemocrático, autoritario, que estaba siendo promovido por un propio ex juez de la Corte Constitucional que decía que hay que saltarse, pasarse por encima la Corte Constitucional, y un discurso que había sido promovido también por el ministro de Gobierno, ¿verdad? Esta lógica de la constituyente de los notables o de que sean designados por las funciones del Estado, algo profundamente antidemocrático e inconstitucional. Como la Corte saca este dictamen y dice se necesitan 3 elecciones, una consulta popular para que la gente diga sí, queremos una constituyente, luego elegir constituyentes y luego un referéndum para aprobar o negar ese borrador de constitución, me parece que ahí el gobierno ya empieza a calcular y por eso le apunta todo a sostener su mayoría en la Asamblea. Y con 80 votos también puede hacer reforma parcial de la Constitución, no para modificar todo lo que quisieran. Por ejemplo, derechos no se pueden tocar a través de reforma parcial, solo a través de una constituyente. Tampoco el tema de la administración o la explotación de recursos naturales no renovables en áreas protegidas o en zonas intangibles, eso sería solo a través de una constituyente, pero sí hay temas de la estructura orgánica, eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cambiar el funcionamiento de la Asamblea para volverla bicameral, la función legislativa, una Cámara Baja y un Senado, por ejemplo, si es que se les ocurriera, y algunas otras cuestiones más del diseño y de la arquitectura institucional de la organización y distribución del poder. ¿Qué tiene que hacer cada institución? ¿Cuál es la tarea que cada una tiene a su mando? Eso sí se lo puede hacer a través de reforma parcial, mayoría absoluta, 77 votos, y luego debería ser ratificado a través de un referéndum. Creo que el gobierno calcula esto y habrá que ver hasta cuándo sostiene también esta mayoría. Si sostiene y si envían rápidamente también su propuesta de reforma parcial, porque yo sospecho que esto de ir a una constituyente para tener una nueva constitución era algo así como lanzarse al vacío con un paracaídas que no sabías si se iba a abrir o no, porque se me hacía muy parecido a lo del Plan Fénix. Sí, sí, tenemos Plan Fénix, pero en la práctica todos sospechamos que no hay Plan Fénix. Correcto. Lo mismo con esto de la Constitución nueva. Nos Sí, sí, tenemos una mantuvieron... nueva Constitución, pero en la práctica creo que no tienen claridad ni tienen textos trabajados como para que uno diga, bueno, vamos a trabajar sobre la base de estos temas. Claro, nos mantuvieron algunas semanas en esta discusión sin conocer a ciencia cierta detalles de lo que se pretendía llevar, digamos, a consulta para modificación, estos textos, como bien señalas, Mauro, y habrá que ver ya en lo posterior cuáles serán esas iniciativas que se planteen a la Asamblea Nacional para proceder justamente con estos cambios a la Constitución de la República. Mauro, muchísimas gracias por estos minutos, por habernos acompañado esta mañana. Te agradezco mucho a ti, Belkis, y a toda la audiencia. Abrazo enorme. Ha estado con nosotros Mauro Andino, él es experto en Derecho Parlamentario, hablando acerca de algunos temas de la coyuntura, la integración de las comisiones legislativas que, como decíamos, está previsto para este día viernes, así como también una reacción sobre lo que pudimos conocer el día de ayer en el sentido de la pausa que el gobierno pondrá, al menos de momento, a esta propuesta de nueva constituyente. Son las 7 de la mañana con 40 minutos, amigos.